Decía entonces el piloto automático, el estrés, el burnout. ¿Qué pasa con este tema de las emociones? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con los sistemas emocionales? ¿Qué pasa cuando me fatigo emocionalmente? Y después, bueno, ¿qué ocurre un poquito con la comunicación y la conducta? Y básicamente, empiezo con esta frase que no sé si alguien sabe quién la dijo, es un aforismo, pero la verdad es que yo no pude encontrar quién la dijo. Por ahí busqué mal, ¿no? O por ahí está formulada diferente, pero esta frase a mí me resuena mucho, porque dice, no se puede ayudar a quien no se quiere ayudar a sí mismo. Lo cual es una gran verdad, es una gran verdad. O sea, que yo esto lo entiendo de esta manera. Yo no me puedo ayudar si no tomo conciencia de que me tengo que ayudar. O sea que siempre este tipo de situaciones o este tipo de aforismos, mejor dicho, siempre nos remiten un poco a la conciencia, a esa función tan importante de la conciencia, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero modificar o qué no? ¿No es cierto? Y esto tiene que ver, de alguna manera, con esta situación, ¿no? De que habitualmente estamos en esa zona roja, que es la zona de confort, en donde todo está relajado, me siento seguro, cómodo, y no me voy hacia esa zona que la circunda, que es la zona de miedo, la zona más riesgosa, la zona de riesgo, en donde uno cree que no puede hacer algo porque tiene miedo al cambio. Y evidentemente no solo afectan las opiniones de los demás, sino el propio autocrítico nos afecta. Y yo creo que es el principal que nos afecta. Las opiniones reforzarán, pero el autocrítico tiene mucho que ver. Pero si yo puedo transitar esa zona de riesgo que rodea a la zona de confort y me puedo de a poco ir arriesgando, poniendo un piecito por ahí un rato, lo saco, pongo una mano, me apoyo hasta que después dejo el pie, etc. Puedo entonces avanzar a esa área verde que es la zona de aprendizaje, en donde los desafíos, como dice acá esta lámina, y los problemas hacen que uno aprenda cosas nuevas, aprenda habilidades, y que eso se convierte después en casi milagrosamente como una especie de nueva zona de confort. No es exactamente eso, pero podemos llegar a crear una nueva zona de confort y quedarnos ahí. Pero es como que siempre la vida nos está invitando a que salgamos de la zona de confort, que tiene diferentes tamaños y estilos según las etapas que estamos viviendo, y que vayamos a esa zona de aprendizaje y hagamos esas mejoras. O sea, empezar a superar los retos, empezar a superar los miedos, ser más hábil, más competente, pero más que nada más resiliente. Porque no estamos tomando desde la competencia. Esta lámina tiene que ver un poco con el tema de trabajo, por eso por ahí ven algunos términos. Pero de alguna manera, esa flecha que ustedes ven al medio es la dirección del crecimiento, y estas son las etapas que por ahí van avanzando. Tal vez pueda tener una etapa de crecimiento externo en mi zona de trabajo, o en mi familia, o en mi vecindario, en donde sea, pero también tengo clarísimamente un crecimiento interno. Sin crecimiento interno, no sé si puedo hacer un crecimiento realmente externo con base franca, ¿no? Y esto de la toma de conciencia tiene que ver claramente con el piloto automático, como ustedes ya saben, ¿no? Les pido por favor que silencien el audio, por favor silencien el audio. Esto tiene que ver con el piloto automático. Ustedes recuerdan que el piloto automático tiene que ver con todos los procesos mentales, sensoriales, que nos llegan a través de los sentidos, y emocionales, que se desarrollan en forma automática. O sea, no tienen intervención de la atención voluntaria, no estoy enfocado sobre esos procesos, no tomo conciencia de esos procesos. Y esto también engloba a los procesos prácticos, a los patrones de conducta y a los estilos de comunicación. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, son procesos que ocurren sin darme cuenta,
Es exactamente eso, es muy difícil que nos demos cuenta, salvo que echemos manos, ahora lo vamos a ver, a su opuesto, que es la toma de conciencia. El opuesto del piloto automático es la toma de conciencia. Y claramente en ese piloto automático se interconectan, hasta casi diría se atropellan y se golpean digamos, las ideas, las sensaciones sensoriales, las sensaciones sensitivas, las emocionales, y siempre implican respuestas automáticas. Y las respuestas automáticas, cuando se repiten, conforman un patrón. Conforman un patrón. Entonces, eso da patrones de comunicación, o estilos de comunicación, por llamarlo de otra manera, y patrones conductuales. O sea que es lo que yo llamo piloto automático extendido. En realidad es parte del piloto automático, pero como para darle un reenfoque y jerarquizarlo. Es ese piloto automático extendido, es esa implicancia clara que genera el piloto automático en nuestras conductas, en la comunicación, en los procesos prácticos. O sea que claramente hay una profunda diferencia, una contracara entre lo que es el piloto automático y la toma de conciencia. Pero no es tan fácil darse cuenta. Porque nosotros cuando por ahí pensamos en el piloto automático decimos, bueno, es porque tengo un montón de pensamientos y me cuelgo, me disperso. Pero ese es el ejemplo más simple. El ejemplo que se da muchas veces en la meditación, en la instrucción de la meditación, si en algún momento la mente se dispersa, no importa, volvamos gentilmente a traer la atención. Perfecto, sí, sí. Pero en la vida diaria, ¿cómo hacemos para ver el piloto automático? Entonces ahí se complica la cosa. Entonces ahí tenemos que empezar a enfocar a qué patrón de conducta tengo yo, o qué patrones de conducta tengo yo reiterativos, que los hago prácticamente sin pensar, especialmente ante situaciones que son más bien conflictivas o incómodas, o que me generan cierta amenaza. ¿Qué estilo de comunicación adopto? O sea, ahí es cuando tenemos que llevar la toma de conciencia hacia nosotros mismos claramente y decir, bueno, a ver, ¿cómo es que me estoy manejando? Y ahí es cuando empezamos a detectar todo el resto del abanico del piloto automático, ese piloto automático extendido. O sea, es cuando empezamos a registrar qué pasa con los pensamientos, las emociones, las sensaciones y digamos, su importancia en cuanto a la influencia en las conductas y en los estilos de comunicación. O sea que esto del piloto automático, ustedes saben que se relaciona con que la mente va emitiendo juicios, toma decisiones, pero en forma rápida y automática. Esa es fracción de segundos. Para hacer esto, el cerebro intenta predecir acontecimientos futuros continuamente, basándose en la experiencia ya vivida. Es una función habitual de la mente. O sea, la mente oscila entre los contenidos mnésicos, o sea, los contenidos de memoria del pasado, que se basan principalmente en la impronta emocional del pasado, el impacto, e hipótesis cognitivas posibles del futuro. Y estamos siempre ahí, ¿eh? Es como un frontón que va y viene, pim, pum, pim, pum, pim, pum, y vamos entre los contenidos mnésicos, las hipótesis cognitivas, pum, contenidos mnésicos, hipótesis cognitivas, y así, permanentemente. Y eso pasa por detrás nuestro, de nuestra vista, por decirlo metafóricamente, y tenemos que estar un poco atentos a esto. Entonces, es una buena práctica también, así como registramos los órganos, que es una práctica muy buena, también por ahí dedicar un pequeño espacio a registrar la conducta. O cuando nos acordamos de algo, tratar de registrar la conducta que hemos tenido. Todos sabemos en dónde tenemos conductas un poquito más, que nos sentimos más incómodos o nos sentimos más reactivos, o qué pasa con el estilo de comunicación en tal circunstancia o en tal situación, o con tal persona. Esto ocurre. Y esto nos ocurre como seres humanos, no es ninguna vergüenza, nos pasa a todos. Ninguno de nosotros somos Buda. Es así, entonces es bueno saberlo, es bueno tenerlo en cuenta, y es bueno
tratar de tomar conciencia sobre esto. A eso me refiero con extender la conciencia del piloto automático. Ustedes recuerdan que nosotros, cuando hablábamos de estrés, lo relacionábamos al piloto automático, porque el piloto automático tiene un gran componente rumiativo, o sea, las ideas, los pensamientos se rumian, van dando vuelta y se entrelazan con las sensaciones, las emociones, y todo eso genera un ovillo, como si fuera una madeja de lana, en donde ya no sabemos ni en dónde está el cabo, ¿no? No sabemos dónde está el hilo para poder desenlazarlo. Pero el tema es que todo eso genera no solo una respuesta fisiológica, como se decía al comienzo, como decía el doctor Celi, en donde estudiaba qué impacto tenía el estrés agudo. Entonces medía hormonas, algunos químicos, respuestas del animal, etc. Actualmente sabemos que es mucho más, que el estrés es una respuesta fisiológica, mental y emocional, que por supuesto está causada por la percepción, o sea, cómo capto la sensación de amenaza, y que está mediada en lo fisiológico por hormonas y también sustancias químicas que están en el torrente sanguíneo y también neuroquímicos, la adrenalina, el cortisol, sabemos que hay varios. Pero en lo mental también refuerza la ideación y rumiación, refuerza la ideación de pensamientos inflamatorios. Y en lo emocional también refuerza el ir y venir entre las sensaciones y emociones junto con esa ideación aflictivas. O sea, también refuerza las emociones y sensaciones inflamatorias, podríamos llamar. Y la amenaza produce miedo, produce incertidumbre, angustia, ansiedad, o sea, esa sensación de amenaza me genera emociones claras, que por ahí no las veo muy claramente en un comienzo, por ahí las veo retrospectivamente después de que pasó la amenaza o que yo siento que la amenaza ya pasó, pero están, y tienen que ver con todo este disparo fisiológico, mental, emocional. Y también tener en cuenta, preparándonos para el taller, que una cosa es el estrés agudo, que es la respuesta consecuente a una amenaza repentina, de corta duración, de alto impacto habitualmente y rápida recuperación, a veces no tan rápida, por supuesto, depende de qué tipo de amenaza o qué tipo de estresor esté actuando. Otra cosa es el estrés sostenido, que era el que antiguamente se llamaba estrés crónico. Yo me gusta guardar más el tema crónico para enfermedades. Digo que me gusta más decir estrés sostenido, se puede decir crónico, que es cuando esa respuesta se sostiene en el tiempo. Entonces eso es lo que induce también respuestas, cambios tisulares y celulares, como veíamos en alguna de las charlas. Este estrés sostenido, esta catarata de pensamientos y emociones inflamatorias disparan un montón de químicos que cambian el metabolismo celular, que generan el cambio de la expresión genética en el núcleo celular, que generan cambios en un tejido, esa es lo que queremos decir con tisular, y bueno, todo eso va cambiando y nos va alterando. Y nos ayuda, por decirlo de alguna manera, a que tengamos oscilaciones de la inmunidad, tengamos muchas veces mucho más reacciones inmunológicas asociadas a a una respuesta inflamatoria que puede expresarse de diferentes formas, o sea, nos induce respuestas más cercanas a la enfermedad que al estado de salud. Y el estrés laboral es esa respuesta de estrés sostenido, pero que está relacionada primariamente al ambiente laboral. O sea, que consume recursos en forma reiterada, como el otro estrés sostenido, que no tenga que ver por ahí con el ambiente laboral, pero que acá sí, los principales estresores están relacionados con el ambiente laboral. Esto es una forma didáctica de dividirlo. Que alguien me diga que tiene solo estrés laboral, que lo demuestre, qué sé yo. O sea, creo que el estrés sostenido es un conjunto, y cuando uno
transita por un estrés sostenido, en implicancias familiares, en amigos, en el trabajo. Por ahí la principal fuente es la laboral, pero seguro que va a tener repercusiones en otros ámbitos y internamente. O sea que esto es simplemente una forma de, digamos, dividirlo como para que se entienda. Esto es un gráfico que muestra el nivel de tensión emocional y en las abscisas el incremento de los niveles de tensión. Entonces hay una pendiente A, que ustedes ven ahí, que es la tensión saludable, donde, bueno, tengo desafíos, los enfrento, los afronto, mejor dicho, los voy transitando y los voy logrando, esos desafíos los voy transitando. Pero puedo llegar a una tensión límite, que sería la pendiente B, en donde ya empiezo a sobrecargarme y ya es como que llego al punto más de tensión en donde ya no es tan saludable, ya me empieza a generar una repercusión. Y puedo pasar a la pendiente C, en donde ya empiezo a fatigarme emocionalmente, porque no les quepa la menor duda. El eje principal del estrés pasa por lo emocional. El eje principal del estrés pasa por lo emocional, y la fatiga emocional, el vaivén emocional, el torbellino emocional que se produce, es lo que genera el resto de todos los síntomas. Es lo que genera el agotamiento físico, el agotamiento mental, el agotamiento comunicacional, la conducta reactiva, etc. Y bueno, si paso a un colapso progresivo, como muestra esa rampa de, bueno, estoy yendo camino al burnout, ¿no es cierto? Y justamente el burnout es ese cuadro que ocurre cuando la percepción de los estresores laborales produce un consumo de recursos emocionales que no puedo llegar a restablecer a tiempo. No puedo recargar mis pilas emocionales a tiempo, entonces siempre estoy gastando recursos emocionales. Llega un momento en que esto produce un desgaste emocional, como ustedes ven abajo, la tríada de Cristina Maslach: desgaste emocional, despersonalización como mecanismo de defensa de separarme de lo que me hace, de lo que siento, o me doy cuenta que me hace daño, o a veces casi sin darme cuenta, y empiezo a tener tanto desgaste que empiezo a sentir que no tengo ni logros personales. Esta tríada es muy actual, la describió en la década del 80, pero sigue teniendo la misma vigencia. O sea que en el burnout, o síndrome del quemado, el individuo entra en una etapa de balance emocional negativo, como lo habíamos explicado en otras oportunidades. Esto casi siempre se asocia a un balance atencional negativo, fisiológico negativo y emocional negativo. O sea, se asocian claramente. También pueden aparecer otros síntomas, por supuesto. Eso es lo que ocurre en el burnout. El burnout está descrito y se utiliza para este cuadro extremo laboral. Pero ojo que hay publicaciones que hablan de burnout parental, burnout de pareja o burnout familiar. Hay nuevos conceptos que, si bien no están específicamente ya plasmados, permiten tener una idea de que el burnout es horizontal, no está limitado a un solo ámbito laboral. No, puede ocurrir en la familia, puede ocurrir en otros ámbitos dentro de la sociedad. Bueno, esto ya lo conocen, el balance entre el desgaste atencional y emocional y toda la repercusión que tiene. Y evidentemente esto tiene que ver claramente con por lo menos 3 de los sistemas emocionales que también los hemos nombrado, que están permanentemente jugando un rol en nosotros como seres humanos. El sistema de amenaza y defensa, el sistema de incentivo y búsqueda, el sistema de calma y satisfacción. Mientras que los dos primeros buscan el control, la seguridad, estar preparado para luchar, huir, tratar de estar en acción, buscar metas, superar desafíos, competir, buscar el éxito, y por supuesto que las sustancias y las regiones que actúan en cada uno de estos dos sistemas son diferentes, desde la adrenalina, el cortisol y el sistema límbico hasta la dopamina y las vías, determinadas vías dopaminérgicas del sistema nervioso, mientras que estos dos son plena acción, son sistemas en movimiento. El tercer sistema, el de calma y satisfacción,
tiene que ver más con buscar la calidez, la amabilidad, la empatía. Es un sistema recuperador, es un sistema de cuidado, y que está enlazado con la amabilidad y la compasión. Entonces busca la estabilidad, la seguridad, la calma, la cooperación, incluso la socialización y la satisfacción. Y claramente tiene otras sustancias que entran en juego, la acetilcolina, la oxitocina, las endorfinas, y tiene que ver con dos regiones claras, como son la neurohipófisis, la parte posterior de la hipófisis, y el núcleo ventral vagal. También se había charlado de esto, Patricia nos había comentado, lo va a extender cuando termine el taller en una reunión que va a ser solo sobre teoría polivagal, así que ahí vamos a aprender mucho. Pero solo para poder recordar, ¿no? Estos tres sistemas. Hay algunos otros sistemas emocionales en el ser humano, pero estos tres son los que más se han investigado en la última década. Y que tienen que ver claramente con esto. Los dos primeros sistemas tienen que ver con lo que en neurociencia se llama modo hacer, la segunda columna, y el tercer sistema, el de calma y cuidado, tiene que ver con el modo ser. Y fíjense qué diferencias tienen estos dos modos que señalan las neurociencias. El funcionamiento cognitivo del modo hacer es más que nada conceptual. Se maneja por conceptos, o sea que utiliza mucho el razonamiento. En vez, el modo ser es más experiencial, se maneja más por el sentir. La actitud básica del modo hacer es la de juzgar, criticar, etiquetar, encajonar, dividir, separar, mientras que la actitud básica en el modo ser es la de aceptar y la de soltar. Suelto y acepto. El objetivo primario del modo hacer es evaluar el malestar, es evaluar la actividad, evaluar las metas. En vez, el modo ser, el objetivo primario es abrirse a la experiencia, con curiosidad, centrado en el presente. La mente, en el modo hacer, está en modo automático. Está en modo automático. Y en modo automático consume recursos permanentemente. Es como que yo tenga un motor regulando. Así, bueno, deja el motor regulando del auto todo el día, bárbaro, después fíjate el tanque nafta, te quedaste con la mitad del tanque, porque aunque esté regulando te consume nafta. En vez, en el modo ser, el modo es atencional, es un modo consciente, es diferente. La voluntad, en el modo hacer, está en automático, es un proceso automático, está dentro de ese modo automático. En vez, la voluntad en el modo ser es un proceso intencional. Estoy dirigiendo mi voluntad, mi atención, mi conciencia hacia determinados objetivos. La orientación en el tiempo, en el modo hacer, es hacia el pasado y el futuro, como decíamos hace un rato. Mientras que la orientación en el tiempo, en el modo ser, es en el presente, en la experiencia presente. Y los eventos mentales, en el modo hacer, se basan en que los pensamientos son creídos como reales. Yo pienso que se va a caer el techo y es una realidad para mí. Todo mi organismo reacciona a eso. Y ni ocurrió. Mientras que en el modo ser, los pensamientos no son la realidad, son objetos mentales. Me desapego de los pensamientos, puedo observarlos, puedo poder observar mis sensaciones. Es diferente. Las siento. Es otra cosa. Esas son las diferencias entre el modo hacer y el modo ser. ¿Qué pasa? Que más del 60% del tiempo, y algunos dicen más, estamos en modo hacer. Hasta durmiendo algunos dicen que estamos en modo hacer. Es bastante controvertido. Cuando tenemos que tratar de balancear con el modo ser, para poder ahorrar energía, vivir más en el presente, aceptar, soltar, abrirnos a la experiencia, etc. ¿no? Esto ya lo conocemos, y ya lo habíamos dicho, que existe una fatiga emocional, que tiene que ver con la paridad de los recursos emocionales y atencionales y las cosas que me generan desgaste. A la izquierda es un balance positivo, como solemos decir, entonces los recursos emocionales y atencionales son mucho mayores que la barra roja del desgaste, entonces tengo para poder invertir en el desgaste, puedo atenderlo,
pero cuando se me va yendo hacia la derecha, ya no me quedan recursos emocionales ni atencionales, y el desgaste es muy alto, y ahí entro en eh, en ese desgaste, en esa peña, iba a decir yo, emocionopeña, no, es un invento, o sea, en esa pérdida de mis recursos, tanto emocionales como atencionales. Nunca vamos a dejar de nombrar el circuito DRS, porque creo que es fundamental poder tenerlo presente. Y creo que a cada momento en la vida nos enfrentamos con pequeños circuitos DRS. O sea, aparecen cosas que nos generan dolor, incomodidad, que nos generan tensión, nos llama la atención, entonces involuntariamente centramos la atención sobre eso y automáticamente aparece algún tipo de resistencia. Y eso nos genera sufrimiento. Entonces esa primera parte que dice dolor, atención, resistencia, sufrimiento, es la que entra en juego muchas veces durante el día, muchas veces, por ahí son pequeños circuitos de RS, que salimos enseguida, pero si yo sigo acumulando circuitos de RS, me voy a también terminar desgastando. Entonces tengo que ir practicando lo que venimos diciendo, la toma de conciencia, a través de la toma de conciencia, de la respiración, de poder echar mano al modo ser, aceptar, una aceptación más radical, sin críticas, y brindarnos amabilidad. En especial cuando ese circuito de RS es muy fuerte, genera un alto impacto de resistencia y sufrimiento, en especial en esos momentos. Así que nunca vamos a dejar de mostrarlo esto, porque creemos que es un punto fundamental dentro del proceso nuestro de seres humanos en esta vida. Y evidentemente, si nosotros entramos en ese circuito de la parte superior, dolor, atención, resistencia, sufrimiento, o sea que tenemos falta de atención plena, falta de toma de conciencia, de enfocar mi atención, esto, por lo menos, en lo que hace al equipo de salud, trasládenlo al equipo docente, al equipo de psicopedagogía, etc., hace que entonces pueda implicar pueda generar alteraciones en mi actividad asistencial, pueda generar también errores o alteraciones en mi actividad académica, en las dos. En la relación de trabajo en grupo, en la comunicación con mis pares y con el paciente y su familia, y también en el autocuidado. Todo esto está perfectamente estudiado, se sabe que esto ocurre. Si yo no puedo empezar a parar, a tomar conciencia, a tomar un respiro, una pausa, termino entonces con estas derivaciones, complicándome cada vez más. Y vamos a ir cerrando con el tema de la comunicación y la conducta. Y ya dijimos la otra vez, ¿cómo está la comunicación actualmente? Cada vez es más indirecta, cada vez es más fragmentada, más inconexa, incluso con códigos diferentes, porque por ahí una persona dice una cosa y quiso decir esto y el otro entiende otra, más que nada por todo lo que son las pantallas, o mejor dicho, no las pantallas, las redes sociales y los mensajeros instantáneos. Creo que eso fue algo que aceleró el deterioro del estilo comunicativo en la sociedad. Y entonces volvemos nuevamente a decir, bueno, la comunicación consciente es escuchar, hablar y usar la comunicación no verbal, pero con amabilidad, con atención, prestando atención a la otra persona, también tomando conciencia de mí mismo y del otro, esa conciencia extendida, tomando conciencia social, que también es importante, por ahí del contexto, y acompañarlo con conductas adecuadas a cada uno de esos contextos y cada una de esas situaciones. Eso es lo más importante como para resumir comunicación y conducta. Pero acá hay que afilar mucho la toma de conciencia, porque todos tenemos errores en esto. Todos, por supuesto, somos seres humanos y estamos acá para aprender. Y aprendemos a ensayo y error. Pero si no tomamos conciencia, no vamos a poder ver los errores o lo que nosotros consideramos que puedan ser errores. En mi estilo de comunicación,
y en mis conductas. O sea, no sirve de nada seguir con los mismos patrones si yo no tomo conciencia. Y eso es algo que es importante y por eso insistimos en esto. Y recordar que la comunicación mindful, no me voy a meter en comunicación no verbal ahora, significa tener conciencia de mí, o sea, ser consciente de mi presencia, de esa presencia extendida que la llamábamos a tener conciencia del otro, resonar con el otro. Resonar con el otro es echar mano a la empatía cognitiva y emocional para estar presente con el otro. O sea, llevar la empatía cognitiva y emocional a ese canal de extensión con el otro. Tener una atención visual enfocada para poder estar sintonizado con la expresión no verbal del otro, con escucha atenta, con aceptación, tratando de no juzgar ni criticar, aunque es muy difícil, y con una apertura y una curiosidad, pero no esa curiosidad de principiantes, esa curiosidad consciente, esa curiosidad buena, benevolente, diría yo, ¿no? Y llegamos al final, que lo vamos a ver más en profundidad en el taller, en esto que nosotros llamamos pausas, no lo llamamos nosotros en forma primaria, sino que lo llaman otros con más experiencia que nosotros, obviamente, que es simplemente transitar, el objetivo de la pausa es transitar un estado incómodo, de tensión, para poder recuperar la estabilidad que sea física, mental y emocional. Entonces, ¿cuándo hacemos pausas? Cuando tenemos incomodidad, cuando tenemos falta de concentración, cuando de repente tomamos conciencia que estamos rumiando mentalmente en forma excesiva, cuando tenemos sensaciones corporales aflictivas, o estado anímico aflictivo, cuando estamos cansados o agotados, cuando de repente nos encontramos en una comunicación que se ha tornado violenta, la otra vez explicamos cómo era. Entonces, estos 8 pasos, que ya los vamos a ver con mucho detalle en el taller. Parar, primero parar, respirar, 1, 2, 3 veces, 4, lo que necesite, la respiración tomando la respiración por la nariz en forma profunda, como hicimos en el ejercicio. Y soltar lentamente, con una expiración un poco más prolongada que la expiración. Centrarme en la conciencia, o sea, llevar la atención, ¿a dónde? A mi cuerpo. Porque si la llevo a la mente, voy a enredarme. La llevo a mi cuerpo, usando mi cuerpo de ancla para serenarme, de ancla para poder tomar conciencia, ver cómo está mi cuerpo, por ahí los puntos de apoyo, por ahí algunas sensaciones que puedan aparecer. Si tienen nombres de sensaciones, bienvenidas, las puedo identificar. No me apego a ellas, sino que acepto que estoy en ese momento así. Y puedo brindarme un poco de compasión también, pero el hecho de aceptar es fundamental. Después vuelvo a respirar y después ya me preparo para terminar este ejercicio y seguir con lo que estaba haciendo o cambiar otra rutina, no interesa, pero con más tranquilidad. Eso es el objetivo de la pausa activa o de la pausa en sí, y estos son los, digamos didácticamente, los pasos que hay que hacer.